Bueno, estamos en la clase de motores de combustión interna. Eh, Vamos a comenzar a dar la clase. Yo soy el ingeniero Ariel Ferrer y vamos a comenzar a dar esta clase. Bueno, vamos a compartir pantalla y a comenzar a dar la clase. Ok. Como ustedes pueden apreciar, allí la clase dice unidad número 1, motores de combustión interna. Como le dije anteriormente, mi nombre es Ariel Ferrer. Soy ingeniero mecánico. Soy egresado de la Universidad de Zulia, de Maracaibo, Estado Zulia. Ok, comencemos. La unidad 1, motores de combustión interna. Su contenido de esta unidad va a ser partes de un motor de combustión interna, tipos de un motor de combustión interna, procesos que lleva un motor de combustión interna, ciclos de un motor de combustión interna, esfuerzos mecánicos de un motor de combustión interna, los esfuerzos térmicos de un motor de combustión interna, las vibraciones de un motor de combustión interna, elementos sólidos de un motor de combustión interna y accesorios de un motor de combustión interna. Bueno, vamos a llegar a ciertos puntos donde vamos a ver los primeros puntos, como son partes de un motor de combustión interna. Lo primero que tendríamos que definir lo que es un motor de combustión interna. Para eso, tendríamos que decir que es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un proceso, en este caso, el cual utiliza un combustible. Entonces viene de un proceso de combustión que arde dentro de la cámara de combustión. También es conocido como un motor de explosión o motor de pistón. Cualquiera de los nombres se pueden aplicar. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la máquina, o sea, en la cámara de combustión en sí, que es la que le va a dar, en este caso, tanto el poder calorífico como la energía necesaria para poder movilizar cada uno de los pistones que están dentro de la máquina. Como ustedes pueden apreciar, un motor de combustión interna está compuesto por una serie de pistones, puede ser 1, 2, 4, 6 pistones, 8 pistones, depende de lo que nosotros estamos estableciendo. Pero, ¿qué es lo que hace? Que cada pistón está en forma alternante. ¿Para qué? Para producir cada uno de ellos un ciclo. Dentro de ese ciclo, por supuesto, tenemos el combustible que se va a quemar, va a producir combustión e inmediatamente va a mover cada uno de los pistones. Y por supuesto, dependiendo, en este caso, de los ciclos que nosotros observemos, de acuerdo al ciclo diésel o ciclo Otto, nosotros lo podemos establecer en función de cada uno de los tiempos que vamos a establecer. Posteriormente lo observaremos. Ok. Ahora, ¿cómo está compuesto un motor de combustión interna? Bueno, lo primero que deberíamos establecer sería el bloque del motor. El segundo, la culata. Y el tercero sería el cárter. Entonces, vamos a ver, aquí tendríamos una imagen donde nosotros podemos observar. Observamos lo que es el bloque del motor, que es la parte central, que es donde van cada uno de los cilindros, por donde mueve, en este caso, los cilindros a través de lo que nosotros llamamos cigüeñal, inmediatamente produce ese movimiento alternativo que se convierte en movimiento rotacional. También tendríamos lo que es la culata, que es la parte superior, donde nosotros podemos observar que están las válvulas y todos los elementos que puedan movilizar esas válvulas, ¿no? Como es el árbol de leva. Y en la parte inferior vemos el cárter, ¿no? En la parte inferior no todos los motores tienen un cárter superior, ¿no? Pero sí tienen un cárter inferior. Entonces depende de cómo nosotros podemos observar ese motor. No todos los motores son iguales, no tienen, todos los motores tienen la misma disposición, pero todos los motores están compuestos por lo que es la culata, el bloque y el cárter. Es lo que nosotros establecemos. Entonces, ok, aparte podemos ver, observar la tapa de la culata, los árboles de levas, como está establecido aquí, las válvulas y cilindros que están en cada uno de los cilindros, como nosotros podemos observar acá, ¿no? Los cilindros en sí, los cuales le va a dar ese movimiento alternativo dentro del motor, y el volante de inercia, que es el que va a permitir
mantener la inercia necesaria para mantener el giro, en este caso de lo que es el cigüeñal, ¿no? Donde van conectados cada uno de los pistones. Ok, entonces seguimos. Si nosotros observamos el motor más detalladamente, vemos que podemos observar a partir de él lo que es un distribuidor o junta dentro de él para poder producir la chispa interna en cada uno, vamos a llamarlo así, en cada uno eh, de las bujías que van a producir la chispa para poder, en este caso, mantener el combustible, la tapa de la culata, como habíamos dicho, esta es la culata y esta es la tapa, y la junta en las cuales nosotros debemos colocar para evitar que se derrame el aceite, las arandelas que están posicionadas en cada uno. También observamos de este lado lo que es el colector de admisión, ¿no? Hoy también tenemos un colector del otro lado de escape. Por un lado entra el aire de alimentación a todos los cilindros y por otro lado sale, en este caso, los gases de combustión que van al colector de escape. Está lo que es el piñón de arrastre del árbol leva que le permite dar movimiento a todas las levas que van a mover a su vez cada uno, en este caso, de las válvulas que están encima de los pistones. El filtro de aceite, ¿no? Que va a permitir mantener una lubricación adecuada dentro de todo el motor. La bomba de agua que le va a permitir la refrigeración interna dentro de él. La junta que permite tanto de la bomba como en este caso del filtro de aceite. La polea de la correa de distribución, del distribuidor, que le va a permitir, en este caso, la sincronía para mantener las bujías encendidas, ¿no? De acuerdo al movimiento alternativo que pueda tener el motor. Las poleas, okay, la junta del cárter, que también le va a impedir que se derrame el aceite cuando en este caso, el cárter haga su función, ¿no? El tapón del cárter, en dado caso de que nosotros queremos drenar el aceite del motor para cambiarlo, ¿no? La junta del tapón, ¿no? Para evitar que exista goteo. El cárter, en este caso, es de aceite. Y sí, el bloque del motor, ¿no? Entonces, ahí tendríamos prácticamente todas las partes principales que nosotros tenemos del motor. Pero si nosotros observamos anteriormente, por supuesto, nosotros los subdividimos desde el punto de vista macro en el bloque del motor, la culata del motor y el cárter del motor. Ok, entonces, ahora, el bloque del motor es la pieza que proporciona la estructura de la forma de todo propulsor, ¿no? Es la parte inferior que cuenta con otros elementos como cámara de combustión, que es donde van a ir los cilindros para poder producir la combustión adecuada cuando se inyecte el combustible dentro de esa cámara. Más conocida como cilindros, son unas piezas cerradas con un extremo y por cuyo interior se mueve el pistón. Los pistones en sí, encargados de modificar el volumen en el interior de los cilindros para así en realidad mantener cuando entra la mezcla combustible, aire combustible dentro de él se expande y por supuesto cuando nosotros queremos generar en este caso la ignición, él se comprime y se produce la chispa si es un motor en este caso a gasolina. Un motor diésel tiene más o menos tiene el mismo trabajo, pero no utiliza una chispa de generación. Generando un vacío para introducir la mezcla de aire, de combustible, inmediatamente comprimiéndola después y para provocar la explosión. El cigüeñal es un elemento que se sincroniza a todos los movimientos de los diferentes pistones para así garantizar una generación de potencia constante. Entonces, como ustedes ven, aquí no se ve, aquí se ve el cigüeñal que está conectado a cada uno de los pistones. Ok, entonces, que es el que va a mantener ese movimiento sincronizado entre cada uno de ellos. Aquí tendríamos unas imágenes donde podemos observar cómo estaría el bloque del motor. Aquí tendríamos los cilindros, cada uno de ellos, por donde va, en este caso, ir cada uno de los pistones, las cavidades
para empuje de cada una de las válvulas que nosotros tenemos ahí. El acoplamiento de las bombas, en este caso, la bomba de agua para refrigerar todo el sistema. En este caso, el cojinete, en este caso de la bancada del cigüeñal, para así asegurar, en este caso, de que ella esté justa y centrada dentro del bloque, ¿no? Eh, También tenemos el acoplamiento de la bomba de gasolina eh, para poder alimentar el motor con combustible, el acoplamiento del distribuidor acondicionado por el árbol de levas, ¿no? Y por supuesto el acoplamiento que soporta el filtro de aceite. Entonces quiere decir que aquí tendríamos otros elementos, vamos a llamar elementos auxiliares, que funcionan eh, coordinadamente con el motor para mantener su trabajo. La configuración del bloque del cilindro, si la podemos ver del otro lado, aquí tendríamos la camisa de agua, donde pasa a través de la bomba todo el líquido refrigerante de agua para poder mantener todos los cilindros, en este caso, a una temperatura menor para que el bloque no sufra por sobrecalentamiento. Las galerías de aceite para poder mantener la lubricación dentro de cada uno de los cilindros, ¿no? Y por supuesto los cilindros en sí, ¿no? También tenemos los rodamientos de cigüeñal, que es como dice aquí, donde va el cojinete del cigüeñal para mantenerlo justo allí, ¿no? O posicionado en él. Ok. Y aquí tendríamos cómo podemos observar los diferentes tipos de bloques. Uno que está en línea cada uno de los cilindros y otro que está en B. Depende de cómo nosotros podemos considerar. Tenemos la disposición de cilindros en línea o la disposición de los cilindros en B. Aquí tendríamos 3 de este lado y 3 del otro lado. Y aquí tenemos 4 en línea. Ok, entonces la culata. La culata o la cabeza de los cilindros es la parte superior del motor de combustión interna y cierra los cilindros en su extremo abierto. Además, cuenta con su estructura con válvulas, los árboles de leva, los cuales están conectados al cigüeñal a través de una correa, gracias a una correa que permite la apertura y el cierre de las válvulas en forma síncrona. Al realizar la mezcla combustible y además dejar de salir los gases de escape. Entonces, depende de cómo nosotros tendríamos las válvulas. Las válvulas las podemos dividir en una, en este caso, de admisión y la otra de escape, ¿no? En cada uno de los cilindros que nosotros tenemos allí. Y por supuesto, es lo que nosotros llamamos el árbol de leva, es el que va a permitir abrir y cerrar cada una de las válvulas en forma síncrona, para así mantener el pistón o cada uno de los pistones trabajando alternativamente para darle ese movimiento cíclico que nosotros observamos. Ahora, el cárter. El cárter es donde se encuentra fijada mediante tornillos especiales al bloque, ¿no? O sea, en la parte inferior del motor, donde está alojada el aceite que lubrica todos los elementos, ya que allí es donde va a decantar todo el aceite. Actúa a modo de bandeja donde cae el aceite y su principal función es la contener el aceite para la lubricación del motor, donde sus pares están compuestos por partes del cárter. En este caso depende si nosotros tenemos un cárter superior o un cárter inferior. Un cárter superior donde nosotros podemos encontrar, vamos a llamarlo así, lo que es los cojinetes del cigüeñal, ¿no? Posicionado, como nosotros vimos anteriormente, acá, ¿no? En esta imagen tenemos el cárter superior que está de este lado y el cárter inferior. Ok, entonces a eso es lo que nosotros llamamos cárter. Ok, entonces vamos a establecerlo, ¿no? El cárter inferior es la segunda parte que recibe el nombre del cárter inferior o cárter de aceite, como lo quieren llamar. Esta pieza se encuentra fijada en a la anterior, al cárter superior, a unos tornillos y de que tiene forma de cubeta. Como ustedes pueden apreciar,
Allí es donde decanta todo el aceite del motor para después volver a ser enviado hacia cada uno de las cavidades de lubricación dentro del motor, ¿no? Entre el cárter de aceite y el cigüeñal se encuentra una junta, como ustedes ven allí, para evitar el escape de aceite, para garantizar la hermeticidad del conjunto y evitar que se escape el aceite. Aquí tendríamos lo que son los orificios por los cuales nosotros podemos conectar el cárter hacia el bloque del motor. Pero por supuesto tendríamos que colocar la junta, ¿está bien? Y el orificio de tapón para, en este caso, drenar, en dado caso que nosotros queremos quitar el aceite. El cárter, a su vez, tiene una forma donde todo el aceite tiene una forma inclinada en la parte inferior, va a caer en este agujero que tiene allí, ¿no? Y por supuesto también tiene una especie de veleta que hace que el aceite pueda escurrir a través de él. No todos los cárteres son iguales. Aquí tenemos un dispositivo de cárter y cómo está contenido. Ustedes ven acá un filtro de aceite conectado. Aquí tendríamos una varilla en las cuales tiene el aceite para conectar. Aquí tendríamos una tubería por donde los cuales nosotros podemos hacer circular el aceite. Aquí tenemos la junta, el cárter en sí y los tornillos en los cuales vamos a conectar el cárter. Aquí tendríamos lo que son la junta de cierre, tornillo de vaciado. En este caso está el tornillo, ya no está en la parte inferior, sino que está en la parte, en este caso, lateral, ¿no? Y por supuesto, los tornillos de fijación, que nosotros más las juntas que podemos apreciar de este lado. Ok, esta varilla me permite saber cuánto aceite está dentro de cada uno de los cárteres. Dios te bendiga. Entonces, ok. Entonces, como ustedes ven, tenemos la parte inferior del cárter. No todos, como habíamos dicho, son iguales. Y fíjense que este cárter tiene escurrideras en los cuales va a decantar todo ese aceite en la parte inferior de este lado. Aquí se puede apreciar parte de, en este caso, donde va posicionado el cigüeñal. Sin embargo, este no está posicionado en el cigüeñal. ¿Comprendieron? Entonces, cada uno de ellos. Aparte que tiene algunas aletas de escurridera que él tiene allí. Ok. Actualmente existe una gran diversidad de motores en el mercado. Esto es debido a lo económico de su producción y al excelente rendimiento que presenta durante su utilización. En base a la gran cantidad de motores existen y se clasifican como motores en dos variedades, ¿no? De grandes grupos, en los cuales se mencionan a continuación los más utilizados. Según el tipo de combustible que se utilizan, lo podemos establecer como motor Otto o motor a gasolina. Es lo que nosotros decimos, sería la primera vertiente. Y la segunda vertiente sería motor a diésel, ¿está bien? Pero también existen otras variantes de motor de combustión interna, como son el motor rotativo o Wankel, el motor de carga estratificada y las turbinas de combustión, que también la podemos clasificar como un motor de combustión interna, ya que ellos rotan. Si no, estamos hablando de un motor, es un elemento que gira a través de su propio eje y que su principal función es mantener en movimiento una maquinaria. Entonces, las turbinas de combustión podemos establecerla como un motor de reacción. Ok. Ahora, la gran mayoría de los motores de combustión interna son destinados a los vehículos de automóviles, ¿no? Pero también lo podemos destinar a otro tipo de vehículos, ¿no? Como en este caso, embarcaciones navales, entre otros, ¿no? Y por supuesto, también para generación eléctrica. Ellos, su movimiento alternativo en ellos, el vaivén de uno o varios pistones, convierte ese medio del cigüeñal en un movimiento rotatorio de forma muy semejante. Por lo tanto, convierte ese movimiento alternativo en un movimiento rotatorio. Aquella en que el movimiento más o menos verticales del pistón, en forma alternativa, de un ciclista hace girar a la rueda dentada de una bicicleta. Entonces aquí tendríamos lo que nosotros podemos observar. En este caso es un motor de dos tiempos.
donde podemos observar parte de lo que es el pistón inmediatamente y parte de lo que es el cigüeñal. En este caso, donde están conectados a la manivela para poder, en este caso, girar dentro de ellos, dentro de ese elemento. Este movimiento alternativo de vaivén que tiene, en este caso, el cigüeñal, permite mantener un movimiento rotativo, eh, perdón, el movimiento alternativo que tiene el pistón permite mantener un movimiento rotativo del cigüeñal. Esto que nosotros acá lo llamamos lumbreras, ¿no? Eso hacen las veces de válvulas, pero que permiten en este caso hacer una admisión de combustible. Inmediatamente él produce lo que es la chispa para, en este caso, hacer que el pistón baje, inmediatamente gire y haga el escape en este caso, de los gases de combustión hacia el exterior. Y por supuesto, siempre comienza el ciclo. Aquí abre, apertura, él gira, comprime, aquí se hace la combustión. Cuando se comprime, inmediatamente el pistón baja y después salen los gases de combustión y vuelve otra vez al ciclo. Ok, entonces, ahora, es un tipo de motor de combustión interna que utiliza explosión de un combustible provocando mediante una chispa para expandir un gas empujado hacia un pistón. El ciclo termodinámico utilizado es conocido como ciclo Otto. En este caso estamos hablando de motores Otto o motores a gasolina. Este motor es un conjunto de motor, junto con el motor diésel, es el más utilizado hoy en día para mover los vehículos automotores de transporte, mercancía, personas, incluyendo embarcaciones, incluyendo generación eléctrica, entre otros. Entonces, aquí tendríamos las bujías, el árbol de leva para mover cada una de las válvulas que nosotros podemos observar acá, ¿no? Las válvulas en sí y los pistones, como podemos observar el corte para observar cada uno de ellos. Entonces, en este caso, como habíamos visto, las válvulas son las que permiten la admisión y el escape de los gases, primero del combustible y después de los gases de combustión de él. Por lo tanto, aquí podemos observar cada uno de los pistones y en este caso la biela que está conectada del pistón hacia el cigüeñal. Ok, el cigüeñal apenas se ve de este lado. Entonces, ok, un motor a gasolina. El motor convencional de tipo Otto es un motor alternativo. No, le dicen Otto porque es el ciclo Otto donde se observó el trabajo que hacía idealmente un motor de combustión interna. Entonces, el tipo alternativo de 4 tiempos, ¿no? Aunque fuera de borda de algunas embarcaciones o vehículos de 2 ruedas, con ciertos cilindros se utiliza mucho el motor de 2 tiempos. El rendimiento térmico de los motores Otto modernos se ve limitado por varios factores, entre otras la pérdida de energía por la fricción, la refrigeración y la falta de constancia en las condiciones de funcionamiento. Pero se ha mejorado bastante e incluso se ha mejorado con la tecnología que se ha colocado hoy en día a través de, en este caso, vamos a llamarlo así, de unidades y unidades computacionales que nosotros podemos adaptar con sensores dentro de él para producir un trabajo. Ok, un motor de combustión interna alternativo, tanto de ciclo Otto como ciclo diésel, que precisa 4 carreras del pistón o émbolo, 2 vueltas completas, pero del cigüeñal, para completar el ciclo termodinámico de combustión. Estos lo vamos a llamar ciclo motor de 4 tiempos. Estos 4 tiempos son el de admisión, compresión, combustión, explosión, expansión y escape. Entonces, quiere decir que tendríamos 4 tiempos. En este caso, la admisión, la compresión, la combustión y la explosión, que es lo que necesitamos para establecer. Entonces, también la podemos decir admisión, compresión, combustión y expansión, como ustedes lo quieran llamar. El ciclo de combustión de un motor de 4 tiempos tiene 4 fases, ¿no?
Por lo tanto, tiene la fase de admisión, la fase de compresión, la fase de combustión y la fase de explosión, ¿no? O expansión, como lo quieran llamar. Entonces, tiene 4 fases. Necesita 2 vueltas para completar el cigüeñal. Por lo tanto, son 2 fases que cumple la primera parte y 2 fases que cumple la otra parte para dar en cada uno una vuelta. Por lo tanto, en este caso, como dice así, tiene 4 fases necesarias y 2 vueltas para completar el cigüeñal, para que se produzca la diferencia de un motor de 2, para que se produzca el trabajo. A diferencia de un motor de 2 tiempos. En un motor de 2 tiempos, en realidad, tenemos las 2 fases en medio ciclo y las otras 2 fases en otro medio ciclo. Entonces quiere decir que, por eso que lo llamamos motores de 2 tiempos. ¿Ya? Entonces, el funcionamiento de acuerdo al tiempo del motor, por lo tanto, tendríamos el tiempo de admisión o fase de admisión, el tiempo de compresión, ¿no? O la fase, en este caso, de compresión, y el tiempo de combustión o la fase de combustión y el tiempo de escape, como lo quieren llamar. Ahora, por eso es que nosotros llamamos el tiempo, el justo momento en donde aparece la admisión o la fase donde aparece la admisión. La admisión, en este caso, sería la admisión de aire combustible o la mezcla si nosotros estamos en un motor Otto, un motor a gasolina. El aire entra junto con el combustible mezclado, entra por las válvulas de admisión. Una vez que entra por la válvula de admisión, llega a la segunda fase, que es el tiempo de compresión. La mezcla aire-combustible se comprime a través del pistón y inmediatamente se hace un encendido a través de una bujía en un motor Otto. Después que se hace el encendido de la bujía, inmediatamente se produce la combustión o expansión que nosotros tendríamos de él, ¿no? El combustible se inflama y el pistón es empujado hacia abajo. Y después viene el tiempo, el siguiente tiempo, que es el escape. ¿Está bien? O la fase de escape. Los gases de escape se conducen hacia afuera, bien sea a través de las válvulas de escape. ¿Ya? Aquí tendríamos un motor de 2 tiempos y un motor de 4 tiempos. Un motor de 2 tiempos realiza 2 carreras un motor de 2 tiempos realiza 2 carreras del pistón, una vuelta completa del cigüeñal. Aquí tendríamos una carrera de subida, una carrera de bajada. Si nosotros podemos ver, la carrera de subida hace media vuelta y la carrera de bajada hace la otra media vuelta. Ahí tendríamos el motor de 2 tiempos. ¿Cómo funciona el motor de 2 tiempos? Cuando él va subiendo, inmediatamente se apertura, en este caso, esta lumbrera o esta pequeña válvula que nosotros tenemos allí. Al aperturarse, ingresa inmediatamente el combustible, que se combina con, vamos a llamarlo así, que se combina con el aceite de lubricación que nosotros tendremos allí. Inmediatamente el cigüeñal empieza a dar la primera vuelta, él baja y por supuesto al bajar el combustible hace pasar por este conducto que es donde se apertura esta lumbrera que está de este lado. Al aperturarse, inmediatamente entra el combustible dentro de la cámara de combustión, el pistón vuelve a elevarse, comprime el combustible, existe la llama de encendido a través de la bujía y inmediatamente al encender la bujía, él baja violentamente. Al bajar violentamente, hace que los gases de combustión escapen y por supuesto sigue bajando y vuelve a ingresar de nuevo el combustible para volver a ser comprimido. Como ustedes ven, allí solamente da una vuelta el cigüeñal y 2 carreras, una hacia arriba y la otra hacia abajo, para ser establecido con motor de 2 tiempos, ya que tiene, en este caso, o ya que realiza 2 carreras del pistón para poder establecer las 4 fases. Ahora, si nosotros nos vamos del otro lado, podemos observar el motor de 4 tiempos. En un motor de 4 tiempos podemos observar cómo, en este caso, tendríamos 2 válvulas. Una válvula que tendríamos de este lado, sería la válvula de admisión, y la otra válvula que tendríamos del otro lado, que sería la válvula de escape.
Como ustedes ven aquí por esta válvula entra la mezcla aire-combustible. Al entrar la mezcla aire-combustible, cuando ella apertura, inmediatamente el pistón comienza a subir. ¿Vieron? El pistón comprime y al comprimirlo, inmediatamente se enciende la bujía. Al encenderse la bujía, que hace así la chispa, él baja violentamente. Al bajar violentamente, inmediatamente se apertura la otra válvula y deja escapar el aire. Entonces ahí tendríamos, en este caso, 4 tiempos. ¿Por qué 4 tiempos? Bueno, porque realiza 4 carreras del pistón. Mientras aquel utiliza 2 carreras, utiliza 4 carreras, ¿no? Entonces realiza 4 carreras del pistón del émbolo. O sea, 2 vueltas completas por cada una de las carreras, por cada 2 carreras que tenga el pistón. Entonces, para completar el ciclo termodinámico. Entonces tendríamos la carrera 1, la carrera 2, la carrera 3 y la carrera 4. ¿Ya vieron? Entonces tendríamos así, para poder establecer. Si nosotros lo vemos allí, cómo comienza la carrera 1 de admisión, la carrera 2 de compresión, la carrera 3 de expansión, o en este caso de combustión, y la carrera 4 que sería la de escape de combustible. Entonces, es lo que establece un motor de 4 tiempos. Entonces, cuando estamos hablando de 2 tiempos, porque se están produciendo 2 carreras, cuando estamos hablando, perdón, de 2 tiempos, 2 carreras, de 4 tiempos, 4 carreras. Entonces, según la cantidad del tiempo que nosotros establecemos, los motores de movimiento alternativo más comunes, a su vez, son de 2 tiempos. Ese es los más sencillos que nosotros tenemos. No, una diferencia que también podemos establecer es que los motores de 2 tiempos, por supuesto, utilizan lumbreras como espacio por donde pueda pasar, y el pistón es lo que me permite la entrada y salida de combustible a posicionarse en cierta posición. Un motor de 4 tiempos utilizamos válvulas de escape y válvulas de, vamos a llamarlo así, válvulas de admisión y válvulas de escape para poder establecer, en este caso, la entrada, en este caso aire combustible, y la salida de los gases de combustión. Ok, entonces, según la cantidad de movimiento, habíamos dicho, los motores de movimiento alternativo más comunes o a su vez son de 2 tiempos. El motor de 2 tiempos, el pistón recibe la fuerza impulsora una vez cada revolución, ¿no? Entonces, una vez cada revolución hace la fuerza impulsora que nosotros tenemos debido a la expansión que tendríamos de los gases de combustión cuando encienden, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada revolución del cigüeñal, inmediatamente él hace una carrera de expansión. A cada 2 golpes del pistón, cada 2 golpes porque en realidad tendríamos 2 carreras. Por lo tanto, tendríamos motores de 2 tiempos, motores de 4 tiempos o motores de 5 tiempos. Los más utilizados serían el motor de 2 tiempos y un motor de 4 tiempos. Ustedes ven acá, ahí inmediatamente comienza la primera carrera un tiempo, comienza a subir la carrera segundo tiempo. Entonces, aquí baja, primer tiempo, sube, segundo tiempo. Aquí no, aquí tendríamos baja, vamos a ver, baja, primer tiempo, sube, segundo tiempo, vuelve a bajar, otro tiempo y vuelve a subir el cuarto tiempo. Entonces tendríamos 4 ciclos, que es lo que nosotros tenemos, 4 carreras que nosotros tenemos del pistón. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos, aquí estamos un motor de 2 tiempos, donde utiliza árboles de leva y válvulas, en este caso, de admisión y de expansión. Y aquí tendríamos lo mismo, árboles de leva, donde utiliza admisión y expansión. Pero usualmente ellos van utilizando, en este caso, vamos a llamarlo así, utilizan lumbreras. Es el más sencillo para utilizar, ¿no? Ya que tiene menos mecanismos. Aquí tenemos un motor de 4 tiempos en B, ¿no? Donde está la admisión, en este caso la compresión, la expansión y el escape, que nosotros tendríamos de él. Entonces, está en forma alternada de cada uno de ellos, como ustedes ven. Entonces, cada uno de ellos va al colector de escape de los gases de combustión para poder, en este caso, eh, conducir los escapes hacia ella. En este caso, tenemos un cigüeñal que va moviendo cada uno de ellos. En este caso, los pistones. Y también tendríamos el árbol de leva, que lo ven acá.
¿no bien? Donde tiene unas varillas que simplemente accionan cada una de las válvulas. Todos los motores no tienen la misma disposición de los árboles de Eva y tampoco tienen la misma disposición del cigüeñal. Ok, entonces tenemos admisión, compresión, expansión y escape. Aquí dice trabajo, ¿no? Entonces aquí admisión, compresión, explosión y escape, como lo quieran ver, en cada una de las fases que se tienen en él o cada uno de los tiempos establecidos. Ok, este tipo de motor, el motor diésel, este tipo de motor utiliza el calor de un proceso de combustión para impulsar un pistón, pero el que no se necesita una chispa. Por lo tanto, aquí cuando nosotros ingresamos el combustible dentro de la cámara de combustión, no utilizamos una bujía para poder producir una chispa, sino que la chispa se hace por la relación aire-combustible donde alcanza una temperatura y una presión adecuada para poder realizar una, vamos a hacer una mezcla eticométrica que produce una reacción química interna y por lo tanto se produce la explosión. En lugar de ello, el combustible diésel se vaporiza dentro de la cámara de inyección, en la cámara de combustión, a través de unos inyectores, ¿no? Entra en contacto con el aire y por supuesto el aire al ser comprimido se calienta y se va a producir esa chispa que nosotros tenemos allí. Entonces, como dice aquí, con un aire ya calentado hasta una temperatura suficiente para que inmediatamente se produzca esa ignición que nosotros tenemos allí. Entonces, quiere decir que, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace? Y se ingresa aire hacia, en este caso, la cámara de combustión. Inmediatamente el pistón sube, comprime el aire, cambiando, en este caso, de estado a un aire totalmente comprimido, incrementando así la temperatura. El combustible inmediatamente es inyectado antes que alcance, vamos a llamarlo así, eh, el límite superior, en este caso el pistón, y cuando entra en contacto el combustible inyectado hacia el aire comprimido, se produce la reacción química que hace que se dé la ignición. Entonces, este tipo de motor tiene que ser muy robusto, ya que tendríamos que comprimir muy bien eh, del aire dentro de la cámara de combustión a través de los pistones para poder producir esa reacción química. Sin embargo, algunos motores diésel utilizan un sistema auxiliar de ignición para encender el combustible, ya que son muy difíciles de encender. Entonces, quiere decir que necesitamos un sistema auxiliar para poderlo encender, ¿no? Entonces, o una pequeña chispa de arranque que me puede encender. Otros utilizan un híbrido, donde utilizan una cantidad de gasolina interna, inmediatamente enciende y una vez que enciende el motor, en este caso diésel, queda encendido. Otros utilizan un sistema de aire comprimido para poder producir ese movimiento que nosotros tendremos allí. Una vez que él alcance el movimiento, ya la misma relación de compresión mantiene, en este caso, el motor encendido. Por eso es que mucha gente dice que es mejor no apagar ese tipo de motor y lo mantienen encendido, ¿no? Este motor es muy eficiente y le da una mayor autonomía, un mayor torque a ellos y menor consumo de combustible. Sin embargo, ok, el combustible al arrancar dentro del motor, mientras alcanza la temperatura adecuada, él puede mantenerse allí. Ok. La mayoría de los motores diésel son de ciclos de 4 tiempos, ¿no? Salvo los de tamaño muy grande que utilizan en la industria ferroviaria o marina, que utilizan motores de 2 tiempos, que son, en este caso, las fases son diferentes de las de los motores de gasolina. Ok, entonces los motores de diésel grandes de 2 tiempos utilizados en la industria marina, ¿no? O en la industria naval, pueden ser motores lentos con velocidades muy bajas dentro del cigüeñal, alcanza de los 100 a 750 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, mientras que los motores de 4 tiempos alcanzan revoluciones de 2500 RPM, es la cuestión. Entonces, pero eh, un motor de 2 tiempos consume menos gasolina, tiene menos, vamos a llamarlos, menos elementos internos, sí son más ruidosos,
pero el casco está, vamos a llamarlo así, puede liberar esa energía o esas vibraciones que pueda producir el motor a través de esos polines y esos cascos en los cuales está conectado, y así evita esas vibraciones, ¿no? Ya que está el agua que está alrededor del casco, absorbe todas esas vibraciones. Ok, ahí tendríamos los motores de 2 tiempos y 4 tiempos. ¿Y por qué utilizamos en las industrias marinas motores de 2 tiempos? Ok. La comparación de funcionamiento termodinámico del motor Otto y el motor diésel, ¿no? Aquí tendríamos un motor en el que nosotros tendríamos como motor Otto o motor gasolina. Tenemos aquí donde existe la admisión, ¿no? Vamos a esperar aquí, donde se produzca la admisión a través de la válvula de admisión. Se produce la admisión, el pistón baja, inmediatamente se comprime, se produce la chispa, baja de nuevo, inmediatamente se abre la válvula de escape y salen los escapes de admisión. Si ustedes pueden observar cómo se hacen los ciclos a través de él. Vamos a verlo aquí. Aquí se produce la admisión, aquí está la bolita donde pasa, se produce la expansión, inmediatamente se produce lo que es, una vez que se produzca la expansión, vamos a esperar que llegue otra vez acá, inmediatamente baja el pistón, inmediatamente hay un cambio de presión, al existir el cambio de presión se abre la válvula, hay un volumen, una baja de volumen constante, y al aperturarse la válvula de escape, inmediatamente salen todos los gases de escape a una presión constante y vuelve otra vez a comprimirse. Y así está, inmediatamente. Bueno, entonces aquí se apertura la válvula, se apertura la válvula de admisión, se produce la compresión, al producirse la compresión, inmediatamente baja, en este caso se apertura la válvula de escape y después se vuelve otra vez al ciclo. Y así está el ciclo del motor Otto. Como ven, el ciclo de trabajo es bastante amplio dentro de un motor Otto, ¿no? Un motor a gasolina, que es lo que nosotros tenemos en el área bajo la curva que establecemos acá. En un motor diésel, por supuesto, si ustedes ven, el área bajo la curva, a pesar de que utiliza más o menos los mismos movimientos, como ven aquí, en este caso se apertura la válvula de admisión, inmediatamente hace la compresión, pasa otra vez de nuevo, en este caso, después de la compresión, inmediatamente el pistón baja, se abre la apertura de la válvula e inmediatamente al aperturarse la válvula se hace en este caso el escape de los gases de combustión. Pero aquí se produce menos trabajo, ¿no? En comparación a esto. Esto es el ciclo que nosotros vemos en comparación, el ciclo Otto con el ciclo diésel en forma termodinámica. Motor de 2 tiempos, motor de 4 tiempos. Ok. Motor rotativo o motor Wankel. Utiliza los mismos, ¿no? Aquí es lo que nosotros tenemos, en este caso, la admisión que nosotros tenemos, que la compresión. Aquí tenemos, en este caso, lo que es la expansión y la salida de los gases de combustión. Pero es un motor rotativo, como ustedes ven, un motor rotativo de combustión interna que funciona con de una forma o de una manera completamente diferente a los motores alternativos. Los motores alternativos, y deme su nombre al creador de Felix Wankel. Ok. Al igual que un motor de pistón, el motor rotativo utiliza la presión producida por la combustión de la mezcla aire-combustible, y la diferencia radica en que esta presión está contenida en una cámara que forma parte, en este caso, de este elemento excéntrico, ¿no? O de esta rueda excéntrica que nosotros tenemos aquí, ¿no? Una parte que forma una parte de una envolvente del estator y en forma cerrada por uno de los lados del rotor. Parece de forma triangular, que en este tipo de motor reemplaza a los pistones, haciendo que esas formas triangulares produzca, en este caso, la admisión, la compresión y en este caso la expansión y el escape dentro de él.
Son motores que en realidad todavía están en estudio para ver cómo mejorar, porque su fricción es demasiado elevada y a producir una fricción elevada, muy elevada, en realidad también producen mucho calor. Pero eso no es el mayor inconveniente. El mayor inconveniente es que son muy contaminantes, ¿no? Ya se han colocado en la industria automovilística, los Mazda creo que fue, en uso de motores Wankel, pero su alta contaminación dentro de él eh, hicieron que en Europa los eliminaran. Ok, aquí tendríamos el motor estratificado, es un motor que utiliza una estratificación en lo que es la admisión del combustible previamente ya mezclado dentro de él. Dice, un motor diseñado para reducir la emisión de gases contaminantes sin necesidad de un sistema de recirculación de los gases resultantes de la combustión y sin utilizar un catalizador, que es lo que se utiliza para poder en este caso evitar vamos a llamar emisiones de CO2 hacia la atmósfera a través de los gases de combustión. La clave de este diseño es una cámara de combustión doble dentro de cada cilindro, con una antecámara que contiene una mezcla rica de combustible y aire, mientras que la cámara principal contiene una mezcla pobre. Las bujías encienden en la cámara rica y que a su vez enciende la cámara principal. Entonces, utiliza una bujía en la parte de la cámara, enciende la cámara rica en aire de combustible y la otra cámara que tiene, en este caso, una mezcla pobre, se enciende a través de la primera cámara, haciendo que se consuma todos los gases, vamos a llamarlo toda la mezcla aire combustible dentro de ella y después es que sale. Entonces, aquí tiene una cámara y aquí tiene otra cámara. Entonces, tenemos en este caso, un rebaje, el cilindro, se puede apreciar las dos cámaras de combustión. Tenemos un rebaje para la combustión gulada y un rebaje de turbulencia de aire gulado, que nosotros tenemos aquí. La misma cámara al encender produce la turbulencia que nosotros tenemos allí. Ok. Ahora, el otro motor, en este caso, la vamos a llamar motor de reacción o turbina. ¿Está bien? Una turbina de gas es un motor térmico rotativo de combustible, de combustión interna, donde a partir de la energía aportada por un combustible se produce energía mecánica y se genera una importante cantidad de calor en forma de gases calientes con un alto porcentaje de oxígeno. Ok, entonces, ¿cómo es que trabaja una turbina? Primero, tendríamos que dividir la turbina en dos secciones. Una sección fría, que es desde esta sección a esta sección, ¿no? Que es donde ingresa el aire, y una sección caliente, que es por donde sale el aire. En la sección fría, por supuesto, teníamos la admisión de aire, que nosotros vamos a utilizar para el combustible. Ella tiene en esa turbina una serie de álabes que por supuesto al girar inmediatamente por su configuración hace que los álabes hagan que el aire adquiera una velocidad a través de esos álabes que tienen forma de aleta e inmediatamente producen una alta velocidad empujando el aire hacia adentro. Al empujar el aire hacia adentro, el rotor por este lado tiene una sección cónica que hace que el aire se comprima. Por lo tanto, tenemos una compresión de aire, haciendo que la mezcla se vuelva rica en oxígeno. Al entrar, en este caso, el aire comprimido a lo que nosotros llamamos la cámara de combustión, inmediatamente se hace entrar combustible dentro de esa cámara de combustión por estar comprimido el aire. Al hacer ignición a través de una chispa, inmediatamente se produce una expansión violenta dentro de la cámara de combustión. Los gases inmediatamente se escapan rápidamente de la cámara de combustión a través de una tubera e impulsa lo que nosotros llamamos la turbina. La turbina se coloca en movimiento y hace que todo el sistema se mantenga en movimiento rotativo hacia el motor. ¿Para qué? Para mantener en este caso un movimiento. Y por supuesto, los gases
de combustión son expulsados hacia el exterior. Entonces, por lo tanto, el movimiento de la turbina mantiene el movimiento que nosotros tenemos del compresor para así alimentar a la cámara de combustión que va a tener los gases de combustión necesarios para impulsar el eje. Entonces, ese es un movimiento que nosotros tenemos o el trabajo que hace una turbina. ¿Dónde podemos utilizar las turbinas? Bueno, la podemos utilizar como sistemas de energía o sistemas de propulsión. Depende de que nosotros. Si nosotros utilizamos en el aire, utilizamos sistemas de propulsión, pero no utilizamos un eje para poder, en este caso, mover cualquier mecanismo. Aquí esta es una turbina de avión donde simplemente tiene el área de compresión y el área de la turbina y la cámara de combustión, ¿no? En esta turbina, no. En esta turbina la podemos utilizar para movimiento, en este caso de un eje, para producir energía, o en este caso para producir un movimiento dentro de una embarcación, si es que nosotros lo colocamos para mover el eje de una embarcación. Entonces, como ven, tiene el mismo principio, tiene lo que es, se abre la admisión del aire, el aire en realidad se comprime a través de este compresor, pasa a la cámara de combustión, dentro de la cámara de combustión se produce la combustión en este caso, la mezcla aire-combustible, pasa hacia la turbina mueve al eje y los gases de combustión se van por la chimenea, ¿no? O en este caso, los gases, en este caso la guía de los gases de escape. Entonces, o los tubos de escape, depende de lo que nosotros tendremos allí. Entonces, por lo tanto, se produce el movimiento rotatorio que nosotros queremos para poder mover ese eje. Aquí tendríamos otra forma, como podemos establecer. Aquí tendríamos el compresor, ¿no? Donde en realidad se va comprimiendo el aire por la diferencia de diámetros que puedan tener elementos. El aire ingresa a la cámara de combustión, los gases calientes dentro de la cámara de combustión a hacer ignición, mueve la turbina inmediatamente expulsa los gases de combustión hacia afuera, ¿no? Y a la vez que le da el movimiento al compresor, ¿no? Le da el movimiento a un eje de potencia en los cuales nosotros tenemos. Entonces tenemos lo que es la turbina. Ok. Aquí tendríamos una imagen .gif donde podemos observar cómo los gases se van comprimiendo, pasa a la cámara de combustión e inmediatamente son expulsados, ¿no? Tendríamos aquí los alaves de la turbina que están estableciendo y para producir aquí la combustión inmediatamente producir los gases de combustión. Aquí podemos observar cómo los gases de combustión se van manteniendo, la turbina mantiene su giro y ella va generando gases. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos utilizar un motor, en este caso, un motor de combustión interna Otto? ¿Cuándo nosotros podemos utilizar un motor, en este caso, motor de combustión interna diésel? ¿Y cuándo nosotros podemos utilizar un motor, una turbina, la reacción? Bueno, en realidad los motores Otto o motores a gasolina, como habíamos dicho anteriormente, pueden producir grandes revoluciones. Por lo tanto, si queremos conseguir velocidades, podemos conseguir grandes revoluciones a través de un motor de gasolina. Los motores de gasolina pueden encender rápidamente y al encender rápidamente pueden mantener un movimiento dinámico dentro del eje muy rápido para alcanzar. Por lo tanto, podemos alcanzar grandes velocidades. Pero alcanzar grandes velocidades no me garantiza tener potencia dentro del motor. Ahora, en un motor, como nosotros llamamos un motor diésel, como son robustos, ellos giran más lentamente. Al girar más lentamente, por supuesto, el combustible es consumido en menor tiempo, en mayor tiempo, perdón. Entonces, por lo tanto, ese tipo de motor tiene mayor autonomía. Su combustible puede durar más ampliamente que un motor a gasolina. El motor a gasolina no, se consume muy rápido, en este caso, el combustible. Un motor diésel, el combustible, no se produce tan rápidamente.
y por lo tanto puede mantener el cuerpo en movimiento y a ese cuerpo, esa lentitud, la incrementa la potencia. Al bajar la velocidad, incrementa la potencia. Por lo tanto, puede mover mayores cargas. Por eso que nosotros encontramos camiones con motores diésel, autobuses con motores diésel, embarcaciones con motores diésel. ¿Para qué? Para así darle mayor potencia a ese movimiento que nosotros queremos. Ahora, ¿cuándo podemos colocar un motor de reacción? Bueno, los motores de reacción los podemos conseguir en embarcaciones de alta velocidad, ¿está bien? Que utilizan motores a gas. O podemos utilizar una combinación, motor diésel, motor, en este caso a gas, motor a gasolina, motor a gas. Este, ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ella tenga una respuesta inmediata. Si nosotros tenemos, en este caso, una turbina, la encendemos rápidamente, ella alcanza las revoluciones rápidamente. Al alcanzar rápidamente, inmediatamente podemos conseguir velocidades impresionantes dentro de cada uno de los elementos que queremos que se mueva, ¿no? O que pueda mantener una respuesta. Si estamos, por ejemplo, en una turbina en la cual está colocada un sistema para producir energía, inmediatamente hay una hora pico donde inmediatamente queremos producir mayor energía, colocamos una turbina a gas. ¿Para qué? Para suplementar la energía que hace falta para esa hora pico. Si es así, no, colocamos una turbina a vapor. ¿Por qué? Porque la turbina a vapor, en realidad, para alcanzar ese movimiento, ese poder calorífico, va a depender, en este caso, de la caldera. Y la caldera, por supuesto, tarda mucho en alcanzar ese poder calorífico para poder enviar los gases sobrecalentados hacia la turbina para que la turbina pueda moverse. En una turbina a gas no, se enciende inmediatamente, alcanza las mayores revoluciones para poder producir la potencia necesaria para colocar en movimiento, bien sea un generador, bien sea un rotor, que es lo que nosotros queremos. Entonces, quiere decir que en este caso, embarcaciones de inspección, de rapidez, de guardacosta. Entonces, utilizamos esa combinación de motores diésel para mantener una navegabilidad dentro de ella y un motor, en este caso, a reacción que produzca un movimiento rápido para alcanzar cualquier embarcación que se quiera escapar. Okay. Entonces, ahí tendríamos la forma de cómo nosotros podemos utilizar esas turbinas de combustión en embarcaciones o producción de energía que nosotros queramos. Ok. Partes principales de un motor. Las partes principales del motor tenemos lo que es la culata, ¿no? Por donde van cada una de las válvulas que tendríamos aquí del motor. La tapa del motor que está encima de la culata. El block del motor, donde tendríamos de parte de esa tapa, tendríamos la propia culata y el block donde van los cilindros, el cigüeñal que tendríamos allí, ¿ya? Tenemos los múltiples de escape, o el múltiple de admisión o el múltiple de escape, depende de lo que nosotros hacemos. El múltiple de escape permite sacar los gases de combustión dentro del motor. El árbol de leva, que es donde la llamamos leva porque son estos coditos que aperturan y cierran las válvulas. ¿Está bien? Entonces, que están colocados en esta parte superior. Entonces, que es el que me va a permitir el movimiento alternativo del motor. También tendríamos lo que es, en este caso, el árbol de leva. El árbol de leva, que, es que está aquí, como hemos dicho, donde están cada uno de las válvulas. Ese árbol de leva está conectado a su vez a una rueda dentada que va colocada hacia una correa, o en dado caso de que lleve correa, o hacia una cadena, que a su vez va conectada a en este caso, volante de inercia, para poder permitir un movimiento síncrono entre el árbol de leva y el cigüeñal, que es el que va a mover cada uno de los pistones. Entonces, el movimiento tiene que ser muy sincronizado que nosotros tendríamos ahí. Entonces, los balancines que va a permitir la entrada y el movimiento alternativo que tiene cada una, en este caso, de los pistones que nosotros establecemos dentro de él. Entonces, ok. Y las válvulas, cómo están constituidas acá, ¿no? Entonces tenemos los seguros de las válvulas, el retenedor, el resorte, el vástago de la válvula, la guía de la propia válvula y el sello de todo tipo de válvula. Ok, entonces lo que se establece allí. ¿Vieron? Entonces vamos a colocar esto un poquito más hacia arriba, no se ve. Entonces, ok.
Entonces ahí tendríamos, no sé muy bien las válvulas, ¿no? Los inyectores que me va a permitir el ingreso de la mezcla rica entre aire y combustible a través de dispositivos internos que tienen los inyectores, ¿no? Las bujías que me va a permitir el encendido en cada uno de las cámaras de combustión del cilindro en la parte superior, ¿no? O depende del posicionamiento que tenga el motor. Los cables de la bujía que están conectados a cada una de ellas, que va a permitir la distribución de energía o de encendido de cada una de ellas. Y las juntas o empaques de aceite, tanto en este caso en la culata, como en este caso en el cárter, para poder hacer así. En este caso son juntas que lo colocamos allí a través de los pistones para así evitar goteo de escape o salida de escape, o mantener la hermeticidad entre lo que es la culata y el block. Tenemos el cigüeñal, donde están conectados cada uno, en este caso de los pistones, y a su vez tenemos dentro del cigüeñal está donde encaja el block para mantenerlo rotativo acá dentro de él y conectado a esta, vamos a llamarlo así, volante de inercia. Y cada uno de estos codos que nosotros tenemos aquí, donde vamos a colocar cada una de estas bielas, que a su vez están conectadas, cada una de estas bielas están conectadas al pistón. ¿Está bien? Entonces tenemos el retén del cigüeñal, donde colocamos en las bases que van a estar colocadas, en este caso, los cojinetes, para así mantenerlo dentro, posicionado dentro del bloque. El pistón, que a su vez está conectado a la biela, que a su vez está conectada al cigüeñal, el pistón, por supuesto, tiene una serie de partes en los cuales nosotros podemos observar. Tenemos la cabeza del pistón, que está acá. Tenemos este agujero, que es por donde va el seguro del pistón o el bulón del pistón para conectarlo con la biela. Tenemos una serie de anillos que están a través de él, ¿no? O ranuras que están a través de él, que tenemos un anillo superior, que es un empaque que nosotros colocamos aquí para evitar la descompresión que nosotros tendríamos cuando el pistón sube, ¿no? Tenemos un seguro o segundo anillo, que es un anillo de compresión también, y un anillo de aceite que evitamos, que hacemos que evite que el aceite entre a la cámara de combustible y pueda contaminar, en este caso, la mezcla rica en aire combustible. Y el cabezal del pistón, que también son algunos diferentes, algunos tienen algunos agujeros para así evitar choques con, en este caso, las válvulas cuando abren, aperturan y cierran dentro de él. Y algunos tienen una cierta concavidad para mantener cierta cantidad o volumen a aire combustible que se pueda comprimir para poder producir, en este caso, la ignición de ese combustible. Tenemos la falda, que me permite la caída de aceite a través de él y la lubricación entre lo que nosotros llamamos la biela y el cigüeñal, ¿no? Entonces, cada vez que él se mueve, se va lubricando, en este caso, por chorros o inyectores de aceites que caen sobre él, inmediatamente escurren a través de esa falda. Los brazos de la biela, ¿no? Que es este brazo que nosotros vemos acá, la tapa de la biela, que simplemente es por donde ella va a ir colocados los sellos o cojinetes, como lo quieren llamar, de la biela o casquetes, que son simplemente anillos partidos, ¿no? Para poder producir esos cojinetes son de aros partidos. Y los tornillos o tuercas que los fijan hacia el cigüeñal. Ok. Tenemos aquí la camisa por donde pasan los cilindros que nosotros tenemos allí, de los pistones que están establecidos acá. Tenemos el volante de inercia que va conectado, este volante de inercia, como ustedes ven, tiene una serie dentada que a su vez va conectado a un motor de arranque, es el que me permite darle movimiento rotatorio que me va a permitir mover la biela, que me va a permitir, mover el cigüeñal, que me va a permitir mover la biela, que me va a permitir mover el pistón para que se produzca la ignición interna y pueda comenzar el ciclo de, en este caso, de admisión, compresión, expansión, escape dentro de él y mantener el motor rodando. Una vez que él se mantenga encendido, ya no hace falta colocar, en este caso, el motor de arranque.
se libera el motor de arranque. Para eso tenemos el volante de inercia. El volante de inercia también me permite mantener una cierta cantidad de masa para poder mantener girando el cigüeñal, ¿no? Y así poder establecer el giro rotatorio que establece el cigüeñal, que me va a dar el giro alternativo en este caso, de cada uno de los pistones que van a través de estos cilindros o camisas que están dentro de él. Entonces, y al que encenderse, por supuesto, alternativamente, enciende uno, enciende el otro y así sucesivamente, ya el motor inmediatamente trabaja por sí solo hasta que se acabe el combustible. Entonces tenemos la bomba de aceite que me permite recoger el aceite a través del colector, de las tuberías que van, en este caso en el cárter, y las envía por cada uno de los intersticios que tiene, en este caso, todo el bloque, ¿no? Entonces, cavidades por donde circula el aceite. El alternador, que es el que me va a dar la energía necesaria para poder accionar cada una de las bujías que nosotros tendríamos allí dentro de él. Y la energía eléctrica que, por supuesto, necesitamos dentro de todo el elemento que nosotros queremos para mantener todo controlado dentro del motor, ¿no? Ok. Y aquí tendremos partes principales del motor diésel. El motor diésel tenemos un colector de escape, que es el motor, en este caso a través en este caso, colector de escape. Las válvulas de escape que están de este lado son estas válvulas que nosotros vemos aquí, que abren cuando los gases de combustión quieren salir, ¿no? Entonces, y en este caso el turbocompresor, que en este caso hace que el aire entre hacia la cámara de combustión, se comprima dentro de él, el cilindro inmediatamente lo comprime, se produce un incremento de presión, un incremento de temperatura. Al inyectar el combustible dentro de la cámara de combustión, se produce esa ignición, que es lo que me va a dar el movimiento de expansión del combustible, ¿no? Los filtros de combustible, ¿no? Que ya sabemos para qué son. Y el bloque. Aquí dice boloco, pero es bloque, ¿no? Entonces, ok. El cárter, que está en la parte superior, es muy parecido a un motor Otto o motor diésel, ¿no? Entonces, para poder establecer, ¿vieron? Aquí está el damper, ¿no? Bueno, y ahí. Y las camisas por donde circula, por donde en este caso viaja, en este caso los pistones. A ver, por lo tanto, en un motor podemos tener un punto muerto superior, en este caso, si estamos hablando del pistón, es cuando el pistón en su movimiento alternativo alcanza el punto máximo o la altura antes de empezar a bajar. El punto muerto inferior es cuando el pistón en su movimiento alternativo alcanza el punto máximo inferior antes de comenzar a subir, ¿no? Entonces, bien sea para la compresión o bien sea para el escape, ¿no? El diámetro o calibre, ¿no? Es el diámetro interior del cilindro que nosotros tendremos allí. Por lo tanto, tendríamos que determinar dentro de él lo que es dentro de la camisa, tendríamos que determinar el diámetro del cilindro que nosotros tenemos allí para determinar ciertos ajustes que nosotros queremos dentro de esa camisa. Ok, entonces también tenemos la carrera, que es la distancia entre el punto superior eh, y el punto muerto superior y el punto muerto inferior. ¿Está bien? Todos esos están pesados en milímetros. La cilindrada, ¿no? De la unidad, no la colocamos con la letra B, es el volumen desplazado del pistón en su movimiento entre el punto máximo superior y el punto máximo inferior, ¿no? Comúnmente expresado en centímetros cúbicos que nosotros hacemos, o litros, depende, ¿no? Si hacemos. Entonces, un motor que dice, no, ese tiene tanta cilindrada, en realidad es el volumen que puede ser desplazado por cada uno de los cilindros. El volumen de la cámara de combustión es el volumen comprendido entre la cabeza del pistón y la posición del punto muerto superior. Entonces, y la culata, comúnmente es expresado en centímetros cúbicos, que es lo máximo que él pueda alcanzar para poder hacer la ignición.
Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un pistón, en su movimiento alternativo alcanza una velocidad que van desde 0 hasta una velocidad máxima. Este movimiento se puede obtener a través de una velocidad media del pistón, ¿no? Que estará en función de la carrera del pistón y el número de revoluciones que pueda establecer. Por lo tanto, decimos que la velocidad máxima del pistón está en función de la longitud de la carrera, el número, en este caso, de revoluciones que alcanza el motor dividido entre 30. Eso va a dar en metros por segundo. También tenemos la energía química de combustión. Se transforma en energía mecánica. Al empujar los pistones dentro del motor. La energía mecánica o trabajo mecánico es el producto de la multiplicación de una fuerza por el espacio recorrido, ¿no? Entonces tendríamos, a eso es lo que nosotros llamamos torque o trabajo, ¿no? Trabajo con fuerza por distancia, donde F es lo que nosotros llamamos la fuerza y C es la carrera en metros establecida. Ok, eh, bueno, aquí tendríamos para un motor alternativo lo que es el primer tiempo, el segundo tiempo, lo que nos está en el tercer tiempo y el cuarto tiempo, que ya lo explicamos anteriormente. ¿Y cómo hacemos el primer tiempo? El tiempo de admisión, cuando la válvula, en este caso, se apertura, ingresa a la mezcla aire rica combustible, un motor Otto, inmediatamente hace el segundo tiempo, que es el tiempo de compresión, ¿no? El pistón sube, comprime la mezcla aire-combustible, inmediatamente se produce una ignición a través de, en este caso, la bujía. La bujía enciende, inmediatamente al encender la bujía se produce una expansión, baja, en este caso, el, el cilindro, no, inmediatamente al bajar el pistón, vuelve a, ¿cómo se llama?, a darle el giro al cigüeñal y por supuesto se apertura, en este caso esta válvula, que es la válvula de escape, y salen los gases de combustión. Por lo tanto, tenemos una apertura de la válvula, en este caso de admisión, el pistón baja, después el pistón vuelve a subir a través del cigüeñal, comprime, en este caso la bujía enciende, se produce una explosión, el pistón baja, hay una expansión, vuelve a través de ese movimiento rotatorio, a través de la inercia que tiene el cigüeñal, inmediatamente hace expulsar todos los gases, aperturando la válvula, en este caso, de escape que nosotros tenemos allí. Ok, entonces ese sería el movimiento que nosotros tendríamos de alternativo del agua. Bueno, cualquier pregunta la pueden hacer, ¿no? Entonces, la admisión, la compresión, la combustión, el escape. Y en este caso, el uso de las bujías que nosotros tendremos dentro de él. Hay una cosa importante que nosotros tendríamos que establecer, que es la turbulencia dentro de la cámara de combustión, para así establecer que la mezcla aire-combustible sea la correcta, ¿no? También está en la dosificación exacta entre la mezcla aire-combustible, bien sea para un motor diésel o para un motor, en este caso, Otto. Las mezclas son diferentes. La relación que nosotros tenemos de las mezclas son muy diferentes para un motor diésel y un motor Otto, ¿no? Por lo tanto, la cámara de turbulencia está esférica o elíptica, depende de lo que nosotros tengamos, ¿no? Puesto que un fuerte remolino es creado en la cámara de turbulencia al encendido y la combustible toma lugar en un corto tiempo, ¿no? Debido a que la mezcla se hace rápida de los dos elementos, de los dos fluidos, tanto combustible como aire. Como resultado, el nivel de ruido es reducido y la salida también, así como la emisión de humo negro durante el manejo, ya que toda la mezcla no vamos a asegurar que se consume por completo, pero sí en su mayoría. Toda la mezcla se va, en este caso, a quemar dentro de la cámara de combustión. Ok, siempre van a existir errores dentro de ella. Ah, la carburación, esto es otra forma, pero esto lo vamos a hablar después. Bueno, hasta aquí llegó la clase. No le vamos a seguir, no vamos a hablar de la carburación en este momento. Entonces, tampoco vamos a hablar de edición, eso lo dejamos para otro. Bueno, gracias. Gracias por todo. Hasta luego.